cambio de tema. Vieron que, entre otras cosas, el presidente se enojó con los encuestadores y demás. ¿Por qué? Y bueno, porque reflejan la realidad. Por supuesto que los primeros en que la ligan, para decirlo así en el mejor sentido, son los periodistas. Bueno, nuestra universidad, ustedes saben, que realiza permanentemente trabajos. Yo ahora vamos a conversar con Paula Durán. Ella integra la usina de datos de la UNR. Y bueno, eso nos lleva a comentar y ver un trabajo muy interesante que tiene que ver cómo la gente cambia, cómo acomoda sus estrategias ante una realidad económica como la que estamos viviendo. Hola Paula, buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Peremiño? Buenos días. Buen día, buen ¿Se día. escucha bien? Porque tengo algún problema, no sé si técnico, porque no escucho, se me corta un poquito. Cualquier cosa me avisan Bueno, y vemos, pero bueno, bueno, yo los yo te escucho. recibo muy bien, espero que vos también. ¿Qué es el trabajo que esta usina de datos de la UNR han detectado a propósito de los principales cambios de estrategia en los hogares argentinos y especialmente rosarinos? Y nosotros bueno, en esta oportunidad lo que quisimos ver fue a partir de tener disponibles los microdatos de la encuesta permanente de hogares, es decir, la base completa para poder explorar algunas otras cosas más allá de lo que sale en los informes, fue a partir de una pregunta que nos hacíamos hace un tiempo cuando se habló del deterioro de la situación ocupacional y de los ingresos. En algún momento el presidente dijo, no, eso no es así, si no ya la gente se estaría muriendo de hambre. Bueno, la realidad es que ante el deterioro de la situación ocupacional evidente y la pérdida del poder adquisitivo de los saberes, tanto del trabajo como de las jubilaciones y pensiones, las personas, los hogares, las unidades de convivencia desarrollan otras estrategias para poder justamente afrontar el costo de las necesidades básicas, de lo que necesitamos para vivir. Y en este caso, los principales cambios que vimos fue el aumento muy fuerte, sobre todo bueno, en nuestra ciudad, en todo el país, pero en nuestra ciudad se duplicaron los hogares que tuvieron que recurrir a ahorros para afrontar los gastos corrientes, es decir, Claro. no para comprar bienes durables o afrontar una situación de emergencia, sino para lo que es la vida diaria. Para el día a día, para los impuestos, para la cuota del colegio, Exacto, obra social. exacto. Claro, O para pagar la tarjeta de sí. crédito, es decir, para poder afrontar los consumos básicos. También se incrementaron el porcentaje de hogares que tuvo que recurrir a préstamos, tanto de Ah, familiares y amigos como de bancos y financieras. ujú. Es decir, son estrategias que, bueno, aumentaron en este último tiempo, es decir, en el primer trimestre de este año, que es la última información que tenemos disponible respecto al año anterior, de una manera muy significativa y de una manera que es poco sustentable, porque eso tiene un límite, la capacidad de endeudarse y la capacidad y los ahorros disponibles tienen un límite, es decir, están poniendo un dato más, ¿no?, Claro. sobre esta situación crítica que estamos viviendo en materia de pérdida, digamos, o dificultad para afrontar las condiciones materiales de vida. Ujú. Y ustedes pudieron más o menos observar en qué porcentaje la gente recurre a un familiar o va a una entidad financiera que a veces suelen ser leoninas, Ujú. o bueno, gasta Ahí, discúlpame, pero no te escuché bien la pregunta en Digo, relación a... si ustedes pudieron detectar en qué porcentaje la gente va a recurrir a un familiar o a una entidad financiera que a veces son muy leoninos en los préstamos. Sí, tal cual. Bueno, nosotros acá hay un 10% de hogares, o sea, uno de cada 10 hogares tiene que
recurrir a préstamos de financieras y 1 de cada 10 hogares, de financieras o bancos, ahí no está distinguido, que no es lo mismo, ¿no? Una Sí, financiera que un banco por la tasa de interés. Acá la pregunta es toda junta, entonces no podemos ver qué parte va solicitud a banco y qué parte de solicitud a financieras, pero sí tiene que ver con un préstamo claro, de alguna entidad. Y por otro lado, también un 13% a familiares o amigos. claro. Es decir, tenemos por lo menos 1 de cada 10 hogares que se tiene que pedir préstamos a familiares o amigos, otro de cada 10 a bancos o financieras. Hay 2 de cada 10 hogares que tienen que gastar lo que tenían ahorrado para vivir en este primer trimestre. Entendemos que eso va a empeorar en el segundo trimestre. Y bueno, es decir que hay toda una serie de estrategias que se tienen que desarrollar más allá de los ingresos. O sea, sigue siendo el trabajo la principal fuente de ingreso. El 80% de los hogares viven de lo que ganan en el trabajo. Y después sigue como importancia la fuente de las jubilaciones y las pensiones. En estos dos casos, los haberes, los ingresos que producen han perdido fuertemente su capacidad de compra, y por eso la situación que estamos viendo en relación al aumento tan grande de la pobreza y la indigencia. Y bueno, en este caso nosotros quisimos agregar esta otra, Ujú. este aporte que tiene que ver con una estrategia que tiene que ver con el ahorro, Claro, claro. porque no es cierto que ante la pérdida del poder adquisitivo inmediatamente una persona queda o en la calle o se muere, como se dijo de alguna Sí, manera en algún momento, sí, sí, sino sí, sí. que, bueno, hay previamente una serie de estrategias que tienen que ver con el desahorro, fundamentalmente el endeudamiento, que nos preocupa porque es muy cortoplacista, digamos, una Claro. cuestión que no es sustentable en el tiempo, Ujú. y no se avisora que vayan a recuperarse la capacidad de afrontar las condiciones materiales de vida en este contexto. Claro, claro. Paula, y no sé si tuvieron posibilidad, ¿esto más o menos refleja la situación nacional? Sí, la situación nacional es la misma, un poco más acentuada en cuanto a pero no hubo tanta variación como en Rosario. En Rosario se duplicaron los hogares que tuvieron que pedir o recurrir a ahorros. En el total nacional es un porcentaje muy alto, es el 38% de los hogares, pasó de un 31 a un 38%, Ujú. los que tuvieron que gastar lo que tenían ahorrado. Es un montón, son 4 de cada 10 hogares tuvieron que gastar lo que tenían ahorrado. Claro, En las otras regiones la situación es aún peor, ¿no? Y eso también se vio reflejado en la intensidad de la pobreza y la indigencia que se ven en regiones como las del norte. Bueno, o sea, la región pampeana sigue siendo una región de alguna manera más favorecida o menos desfavorecida que otras, en cuanto a las economías regionales que están muy en una situación bastante compleja, ¿no? claro. Entonces ahí los datos de pobreza, las dificultades para satisfacer las necesidades básicas son aún peores. Claro. Pero sí nos llamó la atención que se duplicó en Rosario este número, que tiene que ver, bueno, obviamente lo vemos por estas cuestiones que vemos viendo la situación ocupacional que se viene deteriorando, es decir, aumento del desempleo, de las formas más precarias de ocupación, más informales, de aumento del subempleo. Es decir, Mm. hay un escenario que, bueno, es difícil, ¿no? O sea, es un escenario complejo en cuanto a justamente la capacidad de subsistencia de las personas y los hogares, o sea, como con Claro, claro. formas, ¿no?, de convivencia que las personas nos reunimos, ¿no?, Sí. para afrontar las necesidades Sí. básicas, y esto se está viendo complicado. Ah, sí, es un elemento más muy valioso. Felicitaciones por el trabajo. Lamentable en los datos, pero felicitaciones por el Mm. trabajo. Es un elemento más que muestra el deterioro, la desesperación, cómo la gente intenta resistir a como de lugar de algo que, como bien subrayás, esto es cortoplacista. Por lo tanto, si no cambia la situación del país, lo que va a cambiar definitivamente y para mal es la situación de esa familia que tiene estas estrategias. Exactamente, sí, sobre todo preocupa también el endeudamiento, porque por lo que vos mencionabas, hay tasas de interés muy altas en el caso de las financieras, y también esa capacidad. O sea, hay mucha gente que está también vendiendo ahorros para poder pagar las tarjetas de Claro, crédito, o sea. claro, 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 es así.
porque se hace una bola de nieve difícil, ¿no? De afrontar en muchos casos. Entonces, eso en el caso de las personas, los hogares que tienen esa posibilidad. Hay hogares que ya no tienen ninguna de estas posibilidades, Claro. y esto es lo que el drama del aumento tan importante de 10 puntos que creció, ¿no? En la incidencia de la pobreza. Así es. Paula, muchísimas gracias, un cariño grande. Muchas gracias a ustedes, un abrazo fuerte. Bueno, Paula Durán, ella integra la usina de datos de la UNR. Esto es muy interesante el trabajo que realizan en esta ocasión insisto, sobre estos datos, ¿no? Cómo hacen las familias, cómo intentan las personas campear el temporal, pero es una frazada corta, porque vos después, suponete, le pedís a un familiar. El familiar te da, en algún momento se lo tenés que devolver. Y ni te cuento si le pedís una financiera, que es leonino, te terminan sacando hasta lo que tenés puesto si no lo devolvés. Es decir, entras en un círculo vicioso, que termina mal.